Ya, entonces, ¿se ve la presentación? Sí, ¿Sí? ¿Se ve que está compartido? Sí. Ya. Ya, entonces vamos a empezar, ¿cierto? Vamos a hablar de la cirugía laparoscópica, ¿ya? Bueno, por lo que le explicaba hace un rato a los otros compañeros que llegaron primero, como muchos de ustedes quedaron muy colgados con la clase anterior de la profe, con los chiquillos me ofrecí para hacer una reunión para poder revisar los temas, para que tratar de disipar un poco las dudas, porque la verdad es que quedó súper poco claro lo que trató de explicar la profe. Así que para eso preparé un PowerPoint, una presentación, para que podamos ir revisando cada uno de los aspectos de la cirugía laparoscópica y la colecistectomía laparoscópica, que era lo que nos atañaba en la clase que no pudimos ver bien. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. Definiciones generales sobre laparotomía versus laparoscopía. ¿Ya? Para empezar, vamos a tener que saber diferenciar los significados entre estos términos, ¿ya? La mayoría de los términos en medicina provienen del griego, ¿ya? En este caso, tenemos el término láparo, que viene de lápara, que indica hablar sobre un lado o costado del vientre, ¿ya? Esto significa que nos referimos a todo lo que está contenido dentro de la pared abdominal, ¿ya? Lo que está dentro del saco peritoneal, los órganos y todo lo que eso comprende. Cuando hablamos del término tomía o tomia en griego, hace referencia al corte o incisión de cualquier tejido, ¿ya? En este caso, como estamos hablando de láparo, vamos a hablar de la incisión que vamos a realizar para acceder al vientre. Y el término scopía o scopia del griego es referente a la acción de observar, examinar o ver algo en específico, ¿ya? Entonces, lo que vamos a tener ahí son las definiciones. La parotomía quiere decir realizar una o más incisiones en el abdomen, ¿cierto? Como dijimos, para poder acceder al vientre, mientras que la paroscopía nos va a indicar que vamos a observar alguna zona relacionada con el interior de la cavidad abdominal. El término escopía es súper utilizado, no es solamente propio, no se utiliza solamente en la paroscopía. Hay otros términos que cuando nosotros le agregamos un prefijo al término escopía, nos van a indicar qué zonas queremos observar. Por ejemplo, cuando hablamos de artroscopía, nos referimos a las articulaciones, ¿cierto? Vamos a observar las articulaciones. Cuando hablamos de histeroscopía, nos referimos al útero. Cuando hablamos de cistoscopía, nos referimos a la vejiga. E incluso en ámbitos fuera de la salud, también se puede encontrar este término, por ejemplo, en el caso de la telescopía, ¿ya? Los telescopios para observar desde lejos, y la microscopía, para observar elementos que no son visibles a los humanos, ¿ya? Para realizar estas oscopías, lo que vamos a utilizar usualmente va a ser un lente que para poder visualizar vamos a operar a través, puede ser del ojo de los humanos o por medio de una cámara. ¿Me van siguiendo hasta ahí? sí, compa, súper. Súper. Ya. Entonces, eh, cuando empezamos a hablar de lo que es la colecistectomía laparoscópica, eh, vamos a hablar de un procedimiento quirúrgico en el que a través de la ayuda de una cámara, de unas pinzas y una pantalla, vamos a poder observar el interior de la cavidad abdominal para localizar la vesícula biliar y poder extraerla, ¿ya? Esa es más o menos la definición y vamos a revisar un poco la anatomía quirúrgica que está involucrada en la cirugía, ¿ya? Entonces, acá en estas imágenes tenemos parte de la anatomía. En la foto que está a la izquierda, ¿cierto? Vemos que acá hay una membrana. Este saco que está acá es el saco peritoneal. El saco peritoneal cumple la función de proteger
todos los órganos que están en su interior. Y además genera unas adherencias que se van pegando a cada uno de los órganos para mantenerlos en su sitio. Están la mayoría de los órganos adheridos al peritoneo. Para poder ubicar la vesícula dentro de la cavidad abdominal, nos vamos a tener que ubicar en los planos anatómicos, que los vamos a dividir en 4 planos, ¿cierto? Y específicamente nos vamos a fijar en el plano superior derecho. Acá, donde está el hígado, justo debajo, directamente oculto ahí, esa cosita verde que se ve ahí, vendría a ser la vesícula biliar. Entonces acá, como se pueden fijar, está súper oculta, porque acá tenemos el estómago, tenemos el páncreas, tenemos el intestino y tenemos el hígado, y todas esas cosas están tapando ahí esa vesícula. Entonces el cirujano igual va a tener que hacer un buen trabajo ahí, que se va a ayudar con la posición quirúrgica que nosotros le vamos a dar, con la posición de la mesa, y con ayuda de las pinzas va a poder despejar toda esta zona para lograr tener acceso a la vesícula biliar. Entonces, ¿qué es la vesícula biliar? Estoy utilizando los perpetuos. La vesícula biliar es este órgano que está acá, que es un saco que tiene una forma de pera, ¿cierto? Que es de color verde oscuro. Este color se lo otorga la bilis, ¿ya? La bilis es un fluido, que proviene del hígado y se almacena acá en la vesícula y llega hacia el duodeno saliendo desde la vesícula por este conducto que está acá. Este conducto que está acá se llama conducto cístico, que el conducto cístico se une aquí junto con el conducto hepático común y de aquí se transforma o pasa a llamarse, perdón, en colédoco o conducto colédoco. Este conducto colédoco va a llevar todo el líquido biliar hacia el duodeno. Acá estaría el duodeno en esta porción que no sale el dibujo, y acá está el páncreas que también coopera segregando la insulina. Así que esta mezcla de fluidos va a degradar el bolo alimenticio que sale del estómago hacia el intestino delgado. Entonces, para ir centrándonos en lo que nos atañe, que son en la parte ya más de pabellón, vamos a hablar de los equipos, instrumentos e insumos que vamos a necesitar para poder llevar a cabo la cirugía. A ver, vamos a diferenciar primero que todo, voy a volver un poquito atrás. Eh, Vamos a diferenciar los equipos en 2 grupos, ¿ya? El grupo humano y la parte que corresponde a lo que es la parte mecánica o electrónica del pabellón. Y además también vamos a hablar de los insumos que vamos a necesitar, del material estéril y quirúrgico, y también algunos otros elementos que están alrededor del pabellón que también nos van a servir de utilidad para llevar a cabo la cirugía. Entonces, en lo que es el equipo humano, esta parte ya más o menos ya la manejan porque lo hemos visto varias veces. Entonces es como lo mismo que hemos visto antes. Tenemos en primer lugar al anestesiólogo, que nos va a brindar una anestesia general. Esta cirugía siempre se va a hacer con anestesia general, no hay ninguna posibilidad de hacerla de otra forma, ¿ya? Vamos a tener el auxiliar de anestesia, que va a ser la mano derecha y los ojos del anestesiólogo, y le va a cooperar con todos sus procedimientos. Vamos a tener al cirujano, que va a ser el encargado de realizar la cirugía después de haber diagnosticado al paciente. Vamos a contar con 1 o 2 cirujanos ayudantes que van a participar activamente con el cirujano para ayudarle a manipular los órganos, las pinzas y llevar a cabo la cirugía. Vamos a estar los instrumentistas quirúrgicos, que vamos a ser los encargados de tener todos los elementos que nosotros necesitamos en nuestra mesa y a disposición de la cirugía de manera oportuna. Y también vamos a tener a la pabellonera. La pabellonera que va a estar a cargo de preparar el pabellón, ¿cierto? Va a ayudar a la arsenalera entregándole el material estéril a medida que se vaya requiriendo, porque nosotros no vamos a empezar con todo el material arriba de la mesa. Vamos a empezar en primer lugar con las cosas que vamos a necesitar en un principio. Una vez que utilicemos esas cosas y vayamos avanzando, vamos a ir solicitando el resto de los materiales, ¿ya? Vamos a contar con una enfermera circulante, ¿cierto? Que es la encargada de la parte de, de supervisión, ¿cierto? Y además encargada de realizar las pausas quirúrgicas de entrada y de salida. Y el auxiliar de pabellón, por último, y no menos importante, que es el encargado de mantener el pabellón limpio
y que también va a cooperar ocasionalmente en la posición de los pacientes y en el traslado de los equipos. Vamos a meternos entonces ahora en la parte del equipo mecánico y electrónico. Vamos a empezar por la máquina de anestesia. La máquina de anestesia es fundamental para una anestesia general. Un paciente con anestesia general no puede ventilar por su propia cuenta. Entonces, este aparato cuenta con un ventilador mecánico que le va a prestar le va a auxiliar al paciente con esa función. Además de eso, va a otorgar gases que son oxígeno, aire médico, óxido nitroso, en caso de que se requiera, y una mezcla de gases halogenados que nos van a permitir mantener los parámetros respiratorios del paciente en los niveles más óptimos posibles y nos va a permitir conservar una anestesia durante toda la cirugía. Vamos también a contar con la mesa quirúrgica. Aquí en esta mesa, bueno, consiste en una plataforma, ¿cierto? Que tiene varios accesorios que son montables y desmontables. Tiene partes articuladas, sobre todo en lo que es la parte de extremidad. Puede hacerse posición de Fowler, que es sentados, semi-Fowler. Puede realizarse maniobras de inclinación en todas las direcciones. Aquí es donde vamos a posicionar a nuestro paciente para que el cirujano pueda realizar su cirugía. Tenemos también la consola de electrobisturí. Acá les traigo encontré esta foto de la consola que viene con el cable de electrobisturí con su respectiva puntilla. Estas puntas que están acá, no sé si la alcanzan a ver bien, esta punta pequeña que está ahí es desmontable. Esto se puede sacar y reemplazar por una nueva, se puede colocar otros tipos de accesorios. Hay algunas puntas de bisturí, esta es una punta corta. Hay otras que son más largas, que son como una varilla y terminan en la misma punta que esta. Y está también el electrodo hook. No sé si se acuerdan que lo vimos, que lo mostró la profe en la clase, que hablaba del hook. Ese se coloca acá. Ahí después lo vamos a revisar en detalle cuál es el hook. Entonces, la consola, la función que cumple, nos va a entregar, nos va a aportar energía eléctrica para que nuestro electrobisturí funcione, ¿ya? Va a cumplir con tres programas principales, digamos, que se separan en dos que son monopolar y uno que es bipolar. Acá en el lado monopolar tenemos acá una botonera amarilla que corresponde a la opción de corte. Y acá en este lado, en la azul, tenemos la opción de coagulación. ¿Ya? Para que este circuito funcione, tenemos que contar con el lápiz y con la placa adhesiva que vamos a colocar en el paciente. Acá en el dibujo de abajo se ve más o menos el diagrama de cómo funciona. Acá tenemos el electrobisturí, aquí es la zona donde se hace la incisión. Acá está la placa, entonces al accionar el electrobisturí, esto hace que la electricidad cumpla su trabajo, siga su flujo hacia la placa y se complete el circuito. Sin la placa, el sistema monopolar no va a funcionar. Hay dos formas de hacerlo funcionar. En este ejemplo, este electrobisturí tiene dos botones, ya que también son amarillo para corte y azul para coagulación. Se puede manipular con la mano, con los dedos. Muchos cirujanos están optando actualmente por usar este sistema, ¿ya? Pero si no se cuenta con él, o si el cirujano no lo prefiere, también se puede contar con la palanca, o sea, con los pedales del electro, que son estos mismos que la función es la misma, la configuración es la misma. El amarillo es corte y el azul es coagulación, y eso lo va a operar con el pie. Ah, antes de seguir avanzando, la parte de lo que es el bipolar, que está de acá, solamente funciona como coagulación, ya no tiene opción de corte, ya porque para utilizar el bipolar habitualmente se usa un electrodo que no es como este que es como un lápiz, es una pinza estilo bayoneta. Y la pinza, como tiene dos puntas, ¿cierto? Tiene dos puntas, al momento de cerrarla, hace completar el circuito por sí misma. Entonces no hace falta que tenga esta placa adhesiva. Y en lo que es la paroscopía, vamos a usar principalmente el monopolar. Esto no quiere decir tampoco que nunca se vaya a usar el bipolar. También se puede usar. De hecho, las pinzas tienen un puerto para conectar un cable bipolar, pero se usa en casos súper específicos, sobre todo en lo que es electrocoagulación para cauterizar vasos sanguíneos, para algunas disecciones, qué sé yo.
Entonces ahora vamos a seguir con la parte más complicada de todos los equipos, que es la torre de laparoscopía. La torre de laparoscopía es un mueble o un rack que consiste en una pantalla que está en la parte superior, ¿cierto? Esta pantalla puede ser estática como en este caso, o hay otros modelos que tienen un brazo mecánico que ayuda a mover la pantalla en distintas posiciones para dar un poco más de comodidad. Tenemos una serie de consolas que cumplen distintas funciones, eso ahí lo vamos a revisar. Tiene ruedas para su traslado. En la parte posterior, que acá no se ve en la imagen, tiene un compartimiento para los cables, para todo el cablerío, porque todas estas máquinas tienen que conectarse entre sí y enchufarse. Entonces, detrás de la máquina hay un compartimento donde tiene sus propios enchufes, entonces cada una de estas consolas van a ir enchufadas por detrás de la misma copia. Y así no vamos a no vamos a quedar con un montón de cables desordenados dando vuelta por todos lados. Y de la torre va a salir un solo cable que se va a conectar a la pared o a nuestra toma corriente central. Hay otros modelos de torres de laparoscopía que además también cuentan aquí abajo con un cajón. Este no tiene, pero los que tenemos en la clínica, la mayoría tienen cajón que se usa para guardar la cámara, ¿ya? Muchas torres de laparoscopía pueden ser de la misma marca, pero pueden ser de distintos modelos y a veces las cámaras no son compatibles entre sí, entonces no se pueden intercambiar necesariamente. Así que siempre es bueno mantener la cámara de cada torre de laparoscopía con su torre correspondiente. Ah, y aquí falta algo también que no tiene esta máquina porque estas son más modernas. Entonces, la mayoría actualmente operan por red central de CO2. Acá, la mayoría de las máquinas actualmente que se utilizan acá en Chile tienen un soporte en el costado para poder anclar un cilindro de CO2, ¿ya? Y si no se, pu- y si tenemos red central, en vez de conectarlo al cilindro, lo conectamos al muro o a la torre de red. Entonces, vamos a hablar, vamos a conocer la cámara de laparoscopía. Déjenme avanzar con mis torpedos. Entonces, la cámara, perdón, yo tengo un poste acá, le metí el dedo. A través de la cámara vamos a poder visualizar, vamos a poder captar las imágenes de nuestra cirugía para poder transmitirlas a la pantalla. La cámara, esta cosa negra que está acá, es un acople. Aquí nosotros vamos a poder enchufar nuestra óptica, ¿ya? Después vamos a hablar también más a fondo de la óptica. Cuenta con un cable largo, ¿cierto? Habitualmente estas cámaras no están estériles, porque como son aparatos muy delicados, tienen una electrónica muy compleja, eh, a veces los centros no cuentan con los equipos necesarios para poder esterilizarlas, así que habitualmente se usan limpias y se recubren con una manga estéril, ¿ya? La manga estéril es como una bolsa de nylon larga, como un tubo, que está abierto en sus dos extremos. Entonces, por un lado, por un extremo, vamos a poder conectar la óptica y por el otro nos va a quedar la conexión para la torre de la laparoscopía libre. Y estos botones que están acá le van a permitir al cirujano manejar varios parámetros u opciones de la torre. Algunas configuraciones, lo que son el zoom, por ejemplo, lo que son el brillo, va a poder hacer un balance de blancos que se hace habitualmente, va a poder grabar o tomar fotografías para poder meterlas en una memoria o en un disco. Después vamos a hablar ahora entonces de las consolas que configuran nuestro rack o nuestra Hernán, torre de microscopía. ¿Ah? ¿te puedo hacer una consulta? Por supuesto. Con la imagen de atrás, la de la videocámara, ¿Ya? eso, em, no sé, por algún lado de ahí se ingresa alguna especie de catete, así como que tiene una cámara y que eso ingresa Eh, al trocar al paciente o cómo no, revisan para adentro. no. Acá se va a conectar la fibra óptica, que es la fibra, o sea, la óptica de la laparoscopía, que es ¿Ya? un lente en el fondo con un lente con una varilla larga, que eso tú lo vas a ¿Ya? poder introducir dentro del trocar. Ah, ya la conexión es esa cosa negra que se ve como una mariposa Esa es grande la atrás. conexión para poder colocar la óptica. Ya, Es solamente para eso, ¿ya? ok.
Ahí después las fotos que salen más adelante se va a entender un poquito más, ¿ya? Entonces, acá en las consolas de laparoscopía, primero vamos a encontrar la consola de video. Acá es donde nosotros vamos a poder conectar nuestra cámara para que esta consola pueda transmitir las imágenes y poder verlas en la pantalla. También en los dispositivos más modernos cuentan con un puerto USB, donde ahí se puede conectar una memoria externa para las grabaciones, se puede conectar un disco duro. Hay algunos modelos más antiguos que no cuentan con este sistema y en lugar de eso tienen un periférico que es para grabar discos, así de esos discos tipo DVD, tipo disco óptico. Graban ahí las imágenes que quieran hacer y después se las entregan al paciente para que los puedan revisar. Pero están un poco ya en decadencia, porque ya la mayoría de los computadores, casi ninguno viene con lector de disco. Entonces, si tú quieres tener un lector, tienes que comprarlo aparte para poder conectarlo a tu computador. De hecho, en la clínica ningún computador tiene lector de disco y anda un periférico dando vuelta para que puedan leer los discos que llegan, con los que llegan los pacientes de afuera. ¿Ya? Entonces esa es la consola de video. Nos va a transmitir las imágenes captadas por la cámara hacia la pantalla. Más abajo, acá tenemos la consola de neumoinsuflación. ¿Ya? ¿Se acuerdan que les hablé del cilindro y de la red central de CO2? Ya, esta máquina, por la parte de atrás, tiene una manguera apta para CO2. Entonces esta va a ir conectada o al cilindro o a la red central. Entonces, ¿qué va a hacer esta máquina? Nos va a aportar el CO2 para poder meter ese CO2 dentro de la cavidad abdominal del paciente. Así, las paredes del abdomen se van a expandir y van a permitir que el doctor tenga, primero, una buena visibilización de todas las estructuras y le va a dar el espacio para poder manipular las piezas sin que esté chocando o que tenga obstáculos. La consola de neumoinsuflación, acá tiene esta cosa redonda que se ve acá, chiquitita, que es donde se conecta la manguera de insuflación. Eso después lo vamos a ver más rato. La goma de insuflación también la tengo por ahí. Y se pueden programar dos parámetros principales para la administración de CO2. Uno, que es el flujo por minuto, ¿cierto? Que nos va a indicar a qué velocidad vamos a meter nuestro CO2 hacia el paciente. Y la otra que es la presión por miligramos de mercurio. Esto significa que la máquina, nosotros vamos a programar una presión total que nosotros queremos alcanzar para que el abdomen quede lo suficientemente expandido y cuando la máquina detecte que ya llegó, alcanzó esa presión, va a dejar de meter CO2 dentro de la cavidad. Así que no va a estar metiendo CO2 todo el tiempo, va a estar echando CO2 hasta que alcance la presión deseada. Ahí el CO2 se corta. En caso Hernán, de que, dime, perdón. sí, eh, sí, ¿La presión que tiene velocidad siempre es estándar o depende del paciente o lo que pidan depende del ¿Tiene un número cirujano. fijo? Depende del cirujano. Todos tienen preferencia y también eh, hay como ciertos parámetros estándar según la cirugía que se vaya a realizar. Cuando son laparoscopías ginecológicas usan ciertos valores y cuando son coles o otro tipo de laparoscopía usan valores diferentes, pero en realidad va mucho más al criterio del cirujano. Al final es él el que decide con cuánto tú vas a programar cada valor. Ah, ya. Y en este caso, ¿quién manipula la torre laparoscópica? Así como agregue tal cosa, no sé. Para eso nos ayuda la pabellonera, ¿ya? La Ah, pabellonera, y como ahí estoy está hablando encargado de ahí, ese tema. claro, como nosotros estamos estériles, nosotros no vamos a poder Correcto, conectar todos los cables, las mangueras en las áreas que no están estériles. Entonces lo que exacto. nosotros vamos a hacer es entregarle los extremos a la pabellonera para que ella pueda hacer las conexiones, ¿ya? Siempre que no nos toque a nosotros, porque si nos toca el guante, nos tenemos que cambiar de guante, porque nos va a Ya. contaminar, ¿ya? Pero ella es la persona que se va a encargar de hacer todas esas conexiones y de hacer la programación de todo lo que es la manipulación de los botones de la torre, que sí, ¿ya? Eh, Después tenemos aquí abajo, en esta parte de acá, la fuente de luz o consola de iluminación. Acá nosotros vamos a conectar un cable que se llama fibra óptica o cordón de luz, porque, a ver, la cámara y la óptica por sí misma no tienen la capacidad de iluminar lo que están grabando. Entonces nosotros tenemos que anexar una fuente de luz alterna que esta la vamos a conectar
a un puerto que tiene la óptica, ¿ya? Entonces esto nos va a permitir dar brillo, iluminar la cavidad abdominal para que la cámara pueda captar bien todas las imágenes. Este igual tiene un controlador de intensidad que va de 0 a 100. También va a depender de cuánto le van a poner según las preferencias del cirujano. Algunos los usan al 100%, otros prefieren 80%, otros 50%. Entonces al final el que lo decide siempre va a ser el cirujano. Y acá en esta torre, yo no lo puse, pero esto que está acá abajo, esta otra consola, es una consola de electrobisturí, igual como la que vimos, la azul que vimos antes, pero esta pertenece a esta torre. Entonces, con esta torre yo no necesitaría usar la otra consola. Puedo usar todos los aparatos que están en esta misma torre, incluyendo el electrobisturí que está acá para cumplir la misma función. Ya, entonces, lo que yo hablaba de los elementos periféricos que también vamos a necesitar o con los que vamos a contar, que son, además de las maquinarias y de los elementos mecánicos, son otros elementos que también nos van a cumplir algunas funciones dentro del pabellón y dentro de la cirugía. Por ejemplo, el portazuelo, ¿cierto? Donde vamos a colocar nuestro suero de irrigación. El suero de irrigación, el cirujano lo va a utilizar para poder lavar dentro de la zona abdominal, intraabdominal, cuando haya derrame de sangre, de bilis o cualquier fluido, o si porque se le ocurre que quería lavar y se pone a lavar, vamos a contar con nuestro suero de irrigación, que tiene que estar siempre tibio. Si está frío, no va a limpiar bien. Si está muy caliente, vamos a quemar al paciente. Así que tiene que estar tibio. Vamos a tener nuestra mesa instrumental, ¿cierto? Donde nosotros vamos a poder depositar todo nuestro material estéril, las cosas que vamos a utilizar para poder ir cooperando en la cirugía y ayudando al cirujano, entregándoselas al cirujano. Vamos a contar con un compresero. Acá tenemos dos modelos. El que usamos nosotros donde yo trabajo es este tipo de compresero, que a esto nosotros uno le pone una bolsa de basura, le colocamos una sábana, un paño de campo encima para ir colocando, echando ahí las gasas, las compresas o cualquier elemento que no se pueda desechar en basura normal y que además, sobre todo lo que son las compresas y las gasas que requieren de conteo. Entonces, todas las gasas y compresas que vayan saliendo del campo quirúrgico, nosotros las vamos a ir depositando en este dispositivo, en este soporte. ¿Ya? Porque nosotros no vamos a estar con las gasas, porque las gasas se nos van a ensuciar. Las gasas, las compresas se van a llenar de sangre, de otras cosas, y no las podemos tener todas amontonadas en nuestra mesa. De repente podemos colocar una bolsita al lado de la mesa y ir echándolas ahí si es que no contamos con un compresero, pero esas no pueden estar por ahí dando vueltas sin control. Entonces, por eso hay que irlas quitando de nuestra área de trabajo para poder seguir trabajando o traer compresas nuevas más limpias, o sea, compresas estériles nuevas. ¿Ya? Y este de abajo es como la misma idea, pero tiene un saco de tela y que debe cumplir más o menos la misma función. Vamos a tener los canisters de aspiración. ¿Ya? ¿Se acuerdan que en la clase hablaban harto de la aspiración, de la cánula de aspiración y que había que aspirar al paciente? Entonces, cuando yo aspiro los fluidos tienen que irse hacia algún lado. Para eso vamos a contar con estos canisters que básicamente son unos frascos, ¿cierto? Ahora son todos de plástico, antiguamente eran botellas de vidrio, pero ahora casi todos son como con una configuración muy parecida a esta. Un frasco de plástico y encima, dentro, tiene una tapa con una bolsa donde van a caer todos los fluidos que nosotros aspiramos hacia acá. Estos canisters van conectados hacia la red central también, una red de vacío, que nos va a hacer el efecto de succión. Entonces, todo lo que nosotros vamos a aspirar va a ir cayendo en esta bolsa y esto es desmontable. Esto después se saca, se cierra, se puede sellar y después eso se puede eliminar en los residuos especiales. Y por último, y también no menos importante, nuestro basurero, donde vamos a descartar todo lo que no requiera de conteo, que todo elemento que sea desechable, papeles, envoltorios, qué sé yo. Entonces, ¿tienen alguna duda, chicos? Antes de continuar, ¿alguien quiere preguntar algo? Yo he preguntado lo que tenía duda por si acaso. Ya.
¿No hay más? Continúo entonces. Vamos a hablar del instrumental en sumo. Aquí no puse muchas fotos ni me quise meter mucho en las definiciones porque la mayoría de estas cosas nosotros ya las hemos visto. Y ya más o menos entendemos cuáles son todas estas piezas. ¿Ya? Yo para poder tener esta lista me asesoré con algunos colegas para poder desglosarla. Si ustedes ven que falta algo o me sobra algo, me avisan, así lo podemos ir corrigiendo. ¿Ya? Pero dentro de los insumos, o el instrumental principal que vamos a usar, el de entrada, vamos a tener nuestra pinza Collins, pinza Bacaus, ¿cierto? Para el agarre de los campos o del ombligo, que también lo vamos a poder utilizar, el mango de bisturí número 3, las pinzas Kelly rectas y curvas, vamos a tener pinzas mosquitos, vamos a tener pinzas Coger rectas y curvas, vamos a contar con una pinza anatómica y una pinza quirúrgica, vamos a tener una pinza Fester, nos va a servir para agarrar la vesícula una vez que esté fuera, o también para retirar los cálculos de dentro de la vesícula. Vamos a tener un juego de separadores Farago, vamos a tener nuestro portagujas para nuestras suturas, tijera Mayo y Metzenler. ¿Ya? Esto es solamente lo que es el instrumental básico para la paroscopía. Aquí no metí el instrumental de colecistectomía abierta porque no la tengo totalmente clara, pero sí les puedo comentar que algunas de las cosas que van a encontrar en la caja de colecistectomía abierta pueden ser las pinzas, vamos a encontrar otras pinzas Collins, vamos a encontrar pinzas intestinales, pinzas de hemostasia, ¿cierto? Vamos a tener separadores más grandes como el Richardson, vamos a tener un juego vamos a contar con mango de bisturí número 4 y así con varias cosas más que no las tengo del todo claro, por eso no las quise poner. Y yo creo que igual dentro de las clases que vienen nos van a orientar un poco más en esa parte. Entonces vamos a meternos de lleno en el instrumental con los insumos de la paroscopía. Vamos a empezar con la aguja de Beres, ¿ya? Esto que está acá es la aguja de Beres. Es una aguja larga. Esta aguja la va a usar el cirujano para bueno, es para lograr la neumoinsuflación dentro de la cavidad peritoneal. ¿Cómo va a hacer esto? Primero va a tomar el ombligo, va a hacer una pequeña incisión y a través de esa incisión va a insertar la aguja de Beres hasta llegar al otro lado del peritoneo. Y por acá, por esta conexión que está acá, va a ir la manguera de insuflación que va a la consola de neumo. ¿Se acuerdan? La que nos entrega el CO2. Entonces por aquí, ¿dónde está la cursora acá? Por aquí va a entrar el CO2. Esto va a estar insertado en el ombligo del paciente. Vamos a pasar a la zona peritoneal y va a empezar a llenar toda la cavidad abdominal de CO2. Esto es antes de poner la cámara, ¿ya? Esto se hace a ciegas. Así que el cirujano tiene que tener bastante cuidado al momento de entrar con esta aguja para no dañar órganos que estén detrás, que habitualmente son los intestinos. Vamos a contar con los trócares, ¿ya? Como ya vimos en la clase anterior, para la colecistectomía vamos a usar dos trócares de 10 y dos trócares de 2. El trócar es básicamente un tubo que cuenta con un punzón que está adosado por el medio, por dentro, que nos va a permitir perforar, nos va a permitir perforar la pared abdominal para poder hacer el ingreso con los trócares, ¿ya? Lo que tú me preguntabas sobre la cámara, cómo la ingresamos para poder ver la parte de adentro, la óptica que vamos a ver después entra por aquí. Esta tapa de acá se saca. Entonces, esto aquí queda una abertura donde nosotros vamos a poder ingresar con nuestra óptica que va a estar conectada a nuestra cámara. Y así vamos a poder ver el interior de la cavidad abdominal. Estos trócares cuentan con una llave en un costado que sirve para conectar el ingreso del CO2. Esa llave se puede cambiar su posición para poder entrar, o sea, para poder permitir entrar el aire y después cerrarlo para que no se salga, ¿cierto? Si nosotros dejamos la llave abierta, se va a empezar a salir el CO2 y entonces la consola de insuflación va a estar todo el rato echando CO2. Entonces, una vez que nosotros insuflamos y tenemos nuestros trócares posicionados, todas esas llaves tienen que quedar cerradas para que el CO2 no se escape.
Los trócares más grandes, los de 10, nos van a servir para introducir la cámara y pinzas de mayor diámetro, y los pequeños, los de 5 milímetros, nos van a permitir ingresar con las pinzas más pequeñas. La goma de aspiración, otro de los insumos con los que vamos a contar. Esta es la goma de aspiración que hablábamos la otra vez. Estas habitualmente las que se usan para pabellón son de 3 metros, ¿ya? Son lo suficientemente largas. Estas vienen estériles y esta se conecta a una parte de la cánula de aspiración y el otro extremo al canister que vimos antes, ¿cierto? Al canister de vacío. Entonces esto va a ser nuestro medio de transporte de los líquidos hacia el canister. Después tenemos la goma de irrigación y el conector AC3, que básicamente es la misma goma. Es la misma goma de 3 metros que usamos para la aspiración, es la misma que utilizamos para conectar nuestro suero. El problema es que nuestro suero, para que poder sacarle el suero de adentro, tenemos que pincharlo. Y esta goma no cumple con las cualidades para poder pinchar ese suero. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos- Tenemos un conector, que es este que está acá, que se llama conector AC3, que es un tubo básicamente, que tiene una forma cónica, ¿cierto?, para un lado y otro cono para el otro lado. Entonces, uno de estos conos los vamos a introducir acá, en uno de los extremos de la goma, y con el otro extremo vamos a poder pinchar nuestro suero para que pueda caer, ¿cierto?, digamos, por la goma de aspiración y poder llevarlo hacia nuestra zona de trabajo. La manguera de insuflación, ¿ya? Esta es la que va conectada a la consola de Nemo que les decía. Esta va a ser nuestro canal de comunicación para que el CO2 llegue por la aguja de Pérez, que es esta que está acá, hacia el interior del abdomen del paciente. Este es un filtro, ¿ya? Es un filtro para quitar impureza o cualquier elemento que puede quedar en la máquina, porque la máquina en su interior tampoco está estéril, entonces igual se puede juntar polvo o partículas de cosas que puedan quedar ahí. Entonces este filtro ayuda a que todas esas cosas pequeñas no lleguen al paciente. La fibra óptica o cordón de luz. Esta es la que le decía que se conecta a la fuente de luz. Por un extremo lo vamos a conectar a nuestra consola y por este extremo que está acá nos vamos a conectar a la óptica para poder iluminar nuestra cavidad. Estas se esterilizan, no hay que eliminarlas, ¿ah? Estas siempre hay que guardarlas, no se pueden desechar, a menos que se echen a perder. Y acá está la óptica, la famosa óptica que les he mencionado varias veces. La óptica consiste en un lente o en un par de lentes, ¿cierto? Que acá tenemos el visor, por donde nosotros vamos a poder observar de este lado, y en la parte que se conecta a la cámara. Aquí en esta foto se ve bien nomás, para que te vayas fijando, ¿viste? Acá, esta parte, perdón, voy a poder hacerle aquí. Esta parte de acá se adosa ahí. Entonces genera una comunicación entre la cámara y esta óptica. Entonces, todo lo que la óptica capte por este lado va a ser transmitido por acá, hacia nuestra cámara, por el cable, hacia nuestra consola y por la consola hacia la pantalla. Y acá, en estos cachitos que están acá, que se ven aquí, es donde se conecta el cordón de luz que vimos recién. Acá nosotros vamos a enchufar la luz y esto va a hacer que todo esto adentro se ilumine y la luz salga por acá. Entonces eso nos va a Ah, servir perfecto. de linterna, Yo pensé digamos. que la luz entraba como con no No, sé, otro cable, algo así. acá Por no. ese orificio ilumina hacia adentro. Sí, pues por acá nosotros conectamos el cable y esto va a transmitir la luz por esta varilla y además de grabar nos va a servir de linterna. Ah, buena. ¿Ya? Ahí queda un poco más claro. Sí, eso se llama varilla óptica, algo así, lo que es rígido. Óptica normalmente se le conoce como óptica, pero a secas. Ya. ¿Ya? Y esta parte larga es la que nosotros vamos a poder introducir dentro del trocar. ¿Ya? Entonces, y también, como ya saben, hay distintas grabaciones de 0 grados, de 30 grados, y la otra parece que era de 10 grados, no me acuerdo. Eso significa el bisel que tiene en la punta, que nos va a permitir ver en alguna dirección o en otra. El electrobisturí, que ya lo mencionamos cuando hablamos de la consola, ¿cierto?
con sus respectivos botones. Aquí se ve un poco más la punta. Esta punta es intercambiable. Es un inserto, entonces se puede sacar si es que deja de funcionar o se daña mucho durante la cirugía, se puede reemplazar por una nueva o se puede reemplazar por un... Estos se llaman electrodos, por cierto, ¿eh? Se llaman electrodos y estos tienen forma de paleta. Entonces hay un electrodo con esta misma configuración de paleta, pero que es más largo. Es como una varilla y tiene esta misma terminación para alcanzar zonas más profundas. Y la placa ¿Es, que, si no, no funciona el circuito. es fácil de conectar una nueva? ¿Es como que se saca y Sí, se se hace un saca y clic o algo así? se adosa, va a presión. Eh, Dale. el hook, este es un tipo de electrodo que acá si se fijan, pues acá está conectado al mismo lápiz de bisturí que estábamos viendo recién. Ahí se le sacaron la puntilla y le colocaron el electrodo hook, que es una varilla larga, ¿cierto? Y que al final, en esta punta, que es la que va a hacer lo mismo que hace la puntilla, lo vamos a poder hacer con este gancho. De hecho, hook en inglés significa gancho, por eso se llama así el instrumento. ¿Ya? Es una varilla larga con un electrodo al final en forma de gancho. Con eso el doctor lo que va a hacer es diseccionar la vesícula. ¿Ya? Va a poder ir separando los tejidos, o sea, para poder despegar la vesícula al hígado, porque la- el lugar donde está la vesícula puesta, colocada, digamos, ubicada, hace que se pegue al hígado. Entonces, eso está todo lleno de membranas del mismo peritoneo. Entonces, para poder retirarla por completo, hay que sacar toda esa membrana y ir despegando del hígado, y lo vamos a hacer con el hook haciendo una electrocoagulación. La cánula de aspiración y irrigación. Este igual preguntaron harto el otro día, ¿ya? Aquí está la imagen de cómo es. Tiene esta varilla larga, que es el puerto de entrada y de salida. O sea, por aquí se va a producir la aspiración hacia acá, o va a salir el suero de irrigación hacia la cavidad abdominal. Es la misma herramienta. Acá tenemos los dos puertos donde, por un lado, acá en el de acá vamos a conectar nuestro suero de irrigación, y por el de aquí abajo, nuestra goma de aspiración. ¿Ya? Entonces, con esta palanca que está acá arriba que se ve, el doctor la va a poder mover hacia adelante o hacia atrás para seleccionar qué función quiere cumplir. Para un lado va a irrigar, va a soltar suero hacia adentro de la cavidad, y hacia el otro lado va a poder aspirar ese suero con todas las cosas que se vayan recolectando en él, para poder llevarlo a nuestros cánister de vacío. ¿Ya? Esta es una varilla, estas se pueden intercambiar, incluso hay unas camisetas que se llaman, que se ponen por encima de esto, que se usan en algunas ocasiones, pero eso no las encontré, así que no las puse, pero para que sepan que existen, pero no encontré imágenes, ¿ya? Entonces, con esto vamos a poder irrigar y aspirar al mismo tiempo. Y también vamos a tener nuestro recipiente de agua caliente, donde trabajo yo en la clínica, usan un termo de acero inoxidable, porque, eh, bueno, la óptica que vimos antes, para que funcione bien dentro de la cavidad, tiene que estar caliente, ¿ya? Entonces lo que nosotros hacemos es llenar este termo con agua caliente, dejamos la óptica sumergida mientras hacemos la preparación de nuestra mesa, hacen el lavado, hacen la posición quirúrgica, hacen la primera incisión, y cuando van a entrar con la cámara, nosotros sacamos de la óptica del agua caliente, la presentamos y el doctor puede ingresar. Si la óptica está fría, lo que va a pasar cuando ingrese, no va a haber nada porque se va a empañar. Si la cámara se enfría, o sea, si la óptica se enfría, el lente se empaña. Entonces, si la cirugía se prolonga por un tiempo, va a pasar que la óptica se va a empezar a enfriar eventualmente. Entonces, para conservar la temperatura de nuestra agua caliente, nosotros usamos este termo con tapa para no tener que estar volviendo a calentar de nuevo el suelo, porque si este suelo se me enfría, lo voy a tener que desechar y pedir que me traigan otro suelo caliente para poder rellenarlo. ¿Ya? Entonces, nosotros lo usamos de esa manera. Otros insumos que vamos a tener en cuenta son los frascos de biopsia. Hay diferentes presentaciones. Todas las vesículas y los cálculos siempre se van a ir a biopsia, ¿ya? Antes era opcional, pero ahora no. Ahora todas las muestras se van siempre. Entonces vamos a tener diferentes presentaciones de frascos de biopsia, que son, por ejemplo, estos amarillos que están aquí arriba, con tapa amarilla que están aquí arriba, que son transparentes. Hay unos que son con tapa roja, tienen diferentes tamaños para poder almacenar diferentes tejidos de distintos portes según se requiera.
y esto después se le coloca formalina, ¿cierto? De algún recipiente que nosotros tengamos una botella o algún contenedor con formalina, lo hacíamos acá sobre la muestra. Y acá abajo puse esta otra presentación, que ahora están llegando en la clínica donde yo trabajo, que son como más cuicos, porque en la tapa, aquí arriba, esta parte larga que se ve aquí, es un receptáculo o una cápsula de formalina. Entonces yo no necesito tener, ya no necesito tener los bidones y estarlos llenando manualmente, digamos, y correr el riesgo de derrames, sabemos que la formalina es tóxica y que es súper compleja de limpiar. Entonces, ahora estamos contando con estos dispositivos. Y acá, por debajo de la tapa, tiene una membrana. Y cuando uno cierra por completo el frasco, esa membrana se rompe y deja caer la formalina sobre la muestra. Entonces uno lo cierra y queda listo. Son súper buenos, pero son caros también. Por eso digo que son medios cuicos. Y también vamos a contar con nuestro instrumental, o sea, nuestros insumos de gasas, compresas, nuestras hojas de bisturí y nuestras suturas que son los materiales que básicamente vamos a tener que llevar la cuenta siempre desde el inicio de la cirugía y después de nuevo al final. ¿Ya? Estas no se pueden perder, si se pierden hay que encontrarlas. Las pinzas y tijeras laparoscópicas. ¿Ya? Aquí tampoco me fui mucho en la profunda porque no me sé los nombres de todas las pinzas. Entonces, me voy un poco más al detalle, a grosso modo, de lo que yo sé cómo son y cómo funcionan. Pero si me preguntan los nombres de cada pinza, no tengo idea. No, busqué algunas, pero hay algunas que se pueden identificar, que son más fáciles. Ahí les voy a mostrar, en un segundo que me estoy chasconeando. Ya. Entonces, eh, tenemos las piezas de la paroscopía, perdón, que consisten en dos cuerpos. Tenemos el mango, por un lado, y los insertos que van a consistir en estas varillas, que van a ser varillas largas que nosotros vamos a poder introducir en los troqueles, con una punta que puede ser tipo pinza o tipo tijera. Por ejemplo, esta de acá es muy similar de hecho es una pinza laparoscópica Alice. Si se fijan, la punta tiene la misma forma de una pinza Alice. El mango, bueno, tiene sus asas para la manipulación con los dedos. En este caso, la de acá tiene una cremallera que nos va a permitir fijar una sujeción si es que esto es necesario. Y en las de acá abajo, en estas negritas, no tienen cremallera, ¿cierto? Pero acá arriba tienen esta punta de metal, que es la que yo les decía que se podía conectar al modo bipolar de la consola de electrobisturí. El cable bipolar se puede conectar ahí y usar la pieza, cualquiera de estas piezas para coagular. ¿Ya? Estas se tienen que ensamblar, ¿ya? Vienen separadas. Uno las tiene que armar. También cuentan acá con este cono que se ve acá, es una perilla. Esta cuando uno gira con el dedo índice, el cirujano va a girar esta perilla y va a hacer que la pinza se mueva, ¿ya? Va a empezar a rotar la pinza para poder agarrar cualquier estructura sin importar la posición en la que ésta se encuentre. Entonces va a poder acomodar la punta de la pinza o de la tijera para poder cumplir con su trabajo. Hay varias pinzas, yo conozco, he escuchado la Maryland, acá hay una que es una pinza Barco, que parece que esta que está acá. Tiene en la punta también la misma forma que una pinza Barco. Hay una que se llama Grasper y cuántas más que no me acuerdo. Además de las pinzas, vamos a contar con una clipera. ¿Ya? Hay dos formatos de clipera. La clipera manual, que es esta, que es la que está en la imagen de arriba, y la clipera automática, que es la que se ve aquí abajo. ¿Ya? Con la manual vamos a tener nuestros cartuchos de clip y los vamos a tener que ir sacando de a uno para poder ir colocándolos después en la zona, en el lugar donde vamos a clipar. Mientras que en la que es automática, tiene estos cartuchos que están acá, que se ven aquí, que tienen una serie de varios clips. Entonces, el cirujano puede colocar cierra el clip y cuando se retira con la pinza, automáticamente a la punta aparece un clip nuevo para volver a clipar las veces que sea necesario. ¿Ya? Son bien entretenidos estos. Y estos cartuchos son intercambiables, o sea, son cargas que se colocan de manera manual, digamos, pero después los clips los puedes ir
colocando uno tras otro de manera automática. No como en este que los tienes que ir sacando de a uno, colocarlo, después volver a tomar otro y volver a colocar. Entonces, los clips, ¿ya? Entonces acá están los cartuchos que les decía recién, lo mismo, que son unos cartuchos que traen una cierta cantidad de clips. De hecho, cuando se están acabando, aparece un clip que es de color distinto. Entonces, cuando el cirujano ve que salió un clip de otro color, ya sabe que se le están acabando los clips y si que va a necesitar más cargas puede solicitar otro. Y Hernán, aquí ¿esos están, clips son de metal? sí, Ah, estos de acá son de metal, ¿ya? Los que se usan con estas cliperas, con esta clipera manual o automática, ¿ya? Estos son de metal, Hernán, ajá, te hago una pregunta. El que sea pregunta. de color, por ejemplo, el amarillo, verde, blanco, azul, Ya, ¿tienen eso, diferentes medidas? sí, O exactamente, son de distinto tamaño, ¿ya? Siendo acá en este caso, desde el azul, la más pequeña, hasta la amarilla, que es la más grande, ¿ya? ¿Qué pasa? Que a veces gracias. el conducto cístico es demasiado grande y no alcanzamos a abarcar con nuestro clip, incluso con el amarillo no alcanzamos a cerrar el colédoco, o sea, el conducto cístico, perdón, o la arteria. Entonces, cuando suceden esas cosas, vamos a contar con otro tipo de clip, que es este que está acá, que se llama Hemolock. El Hemolock, este no es de acero, este es de plástico. Es de plástico y si se fijan acá, no sé si se alcanza a distinguir, tiene un ganchito. Y acá, en el otro extremo, tiene una muesca. Entonces, cuando esto se cierra, ese gancho hace la función de cierre de este Hemolock. Son más grandes que los clips y también hay en distintas medidas, que habitualmente se distinguen como S, L, o sea, S, M, L y XL, ¿ya? Para diferentes tamaños. Entonces, con eso vamos a poder ocluir conductos más grandes que con la clipera no podríamos. O sea que con los clips normales de acero no podríamos. ¿Ya? Esto se agarran con una pinza, una pinza para hemolock. Entonces, ahora ya repasamos la mayoría de los insumos e instrumentos principales, ¿ya? Con todas estas cosas ya estamos listos para hablar de la cirugía. Así que vamos a mostrar un poco la cirugía paso a paso, desde el principio hasta el fin. Entonces, como sabemos, la colecistectomía es un procedimiento quirúrgico que el cirujano va a realizar al paciente cuando determine que esté necesario por algún tipo de patología, bien digo, específica, ¿ya? Hay varias causas. La más común es la colelitiasis, ¿ya? Que se refiere a la presencia de cálculos o piedras dentro de la vesícula biliar, ¿ya? Acá los términos también vienen del griego, por si acaso. Cole en griego se escribe Khole, si no me equivoco, significa bilis. Y litiasis viene de lito, que significa piedra. ¿Ya? No tiene mayor ciencia que eso. ¿Ya? Colelitiasis. Otra de las causas para realizar la cirugía es la presencia de pólipos vesiculares, que son estos bultitos que están acá. ¿Ya? Y también la otra, menos común, pero también puede suceder, es el cáncer de vesícula. ¿Ya? Un crecimiento anormal o reproducción anormal de las células de la pared de la vesícula biliar en forma de cáncer, va a provocar que se produzcan sangrados, que se funcione mal, que se ocluya, puede producir muchas cosas. Entonces, también es motivo de operación. Hernán, consulta. Ah, dígame. En la colelitiasis, como Ujú. por lo que vi al principio y ahora, son ¿Ya? cálculos, como tú dices, en el tubo o conducto colédoco, ¿cierto? Y claro, o sea, Ya, sí, pero mi pregunta es, la litiasis, la colelitiasis se refiere a los cálculos en la vesícula, ¿ya? Cuando el cálculo se traslada al conducto colédoco, ahí hablamos de coledocolitiasis, ¿ya? Porque siempre tenemos que conjugar ya, eso con tenía la la duda. estructura con la que estamos hablando, ¿ya? Ya, esa era mi duda. Y por Ya. ejemplo, si en el conducto colédoco, ahí, Ujú. no sé, cortan una parte y después vuelven a unir para que no pierda la función o sacan todo igual. No, la vesícula siempre se retira por completo. Ahora, cuando Ah, un cálculo emigra desde la vesícula, por el conducto cístico hasta el colédoco, el colédoco no lo puedes cortar, porque el colédoco también está conectado con el hígado. claro, Entonces, y el hígado también, el hígado es el que proporciona principalmente la mayor cantidad de bilis, y la vesícula lo recolecta.
Entonces, si tú cortas Ujú. el colédoco, vas a cortar todo el suministro de bilis hacia el intestino y no se van a poder llevar a cabo el trabajo enzimático Por para eso degradar entonces los cuando a una alimentos. persona le extirpan la vesícula, entre comillas, le prohíben o al menos disminuir la carga de comer cosas con grasa, porque se supone que eso es lo que Claro, hace sí, la... correcto. Ya, porque ya no ¿Ya? la tiene y dejan cerrado todo y una cosa así. Como que Claro. ya. Entonces, agarrándome un poco de lo mismo que me preguntaste sobre el colédoco, ¿qué pasa cuando un cálculo migra a un colédoco, al colédoco, digamos, y no permite el paso de la bilis? ¿Qué hacemos? Ahí hay otro procedimiento que se conoce como CPRE o ERCP en inglés, que es una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Ese es el nombre completo, ¿ya? Pero abreviado CPRE. Esternocleidomastoideo. Eso se hace por endoscopía. Cuando los cálculos quedan en esa zona, el gastroenterólogo va a entrar por una sonda por la boca, digamos, va a hacer una escopía oral, va a entrar hacia el estómago, va a pasar hacia el duodeno, va a identificar el esfínter de Oddi, que el esfínter de Oddi es el esfínter que comunica el colédoco con el duodeno. Va a entrar por el esfínter de Oddi, va a localizar el cálculo y con un instrumental especial para endoscopía va a capturar el cálculo y lo va a retirar del conducto. ¿Ya? Más o menos Ah, a grandes mira, yo había rasgos, notado ese una sería entrar pinza la que colágena. nos... Mira, ahora que estás hablando de eso, ahora estoy viendo una pinza que tenía acá que no sabía en qué momento podían ocuparla, que se llama la pinza Olsen o pinza de colangio. Por cuando Claro, yo la vine, la pinza se abría, pero por el medio podía aparecer, no sé, una aguja o claro. algo. Claro, Tenía ahí se como colocan que, las me guías imagino que esa es la de que ocupan endoscopía. para tomar algo. Sí. Esa guía, ese procedimiento de retirar cálculos del colédoco se puede hacer por endoscopía o también se puede hacer durante la cole de manera intraoperatoria como forma accesoria, ¿ya? Se puede hacer de las dos formas, ¿ya? ¿Estamos bien? Sí, Ya, seguimos entonces. Entonces, para empezar con nuestra cirugía, vamos a ubicar al paciente en nuestra mesa quirúrgica, ¿cierto? Ya lo vamos a ubicar en decúbito dorsal o supino, mirando hacia arriba. Vamos a dejar un brazo extendido, porque este brazo lo va a utilizar el anestesista para su vía venosa segura, siempre que se pueda. Si no, vamos a tener que usar el otro brazo igual. Eh, Vamos a hacer una sujeción del paciente. Bueno, eso lo vamos a ver después. Primero, vamos a dejar al paciente en decúbito supino sobre la mesa antes de la inducción anestésica. ¿Ya? Una vez que tenemos al paciente posicionado, nos presentamos, le conversamos lo que va a ocurrir, los procedimientos que se van a llevar a cabo, qué sé yo. Entonces el cirujano va a empezar su inducción de anestesia. Entonces, como dijimos, como es por anestesia general, el paciente debe ser intubado, ¿ya? Para poder suplir su actividad ventilatoria, que no va a poder hacer por sí mismo. Luego de que el paciente está anestesiado, vamos a realizar la posición de mesa quirúrgica, ¿cierto? Usa la misma imagen de la PAF. Vamos a tener una posición francesa, y vamos a tener el paciente con las piernas abiertas principalmente y el brazo extendido. A veces puede ser con el otro brazo extendido también, depende de lo que prefiera el cirujano. Pero habitualmente esta es la configuración más cómoda. O la versión americana, que es prácticamente lo mismo, pero con las piernas juntas. Entonces, una vez posicionado el paciente, además de lo que le estaba hablando de las sujeciones, vamos a colocar una cincha en la zona de la cadera, porque como vamos a tener que inclinar la mesa, tenemos que evitar que el paciente se deslice, porque si no corremos el riesgo de caída. En el brazo que esté extendido, en los dos brazos también los vamos a sujetar, ¿ya? El cinturón que colocan acá de la amarra o cincha, que se coloca en la parte abdominal, yo he visto que acá donde trabajo, no sé si algunos acá también, de los que están acá, trabajan en pabellón, cuando colocan la cincha, nosotros habitualmente le colocamos una sábana debajo para que el filo, digamos, o el borde de la cinta no dañe la piel.
¿ya? Porque de repente puede ser un poco tosca la cinta. Entonces nosotros además lo cubrimos con una sábana que queda así como una especie de delantal, hacia abajo, ¿ya? Vamos a realizar el aseo quirúrgico. Vamos a tomar en cuenta el aseo desde la zona de las mamilas o de los pezones, ¿cierto? Hacia toda la pared abdominal, hasta donde tengamos nuestra cincha puesta, ¿ya? Porque la cincha y la sábana que nosotros colocamos no se van a considerar estériles por más que las lavemos, ¿ya? Entonces toda esta zona nosotros la vamos a lavar. La cincha de sujeción no puede tapar el ombligo, ¿ya? Porque recordemos que por acá va a ser el primer puerto de entrada del doctor. Entonces, lo que se recomienda habitualmente es que por lo menos la cincha quede a 4 dedos de distancia del ombligo. Hasta ahí, si tú le dejas la cincha a esa altura, basta y sobra para el cirujano, para poder trabajar cómodo. Y después del lavado y el pincelado, se va a hacer la colocación de los paños quirúrgicos, ¿ya? Entonces, acá igual se puede ver un poco más el pabellón. En la configuración está la máquina de anestesia, los canisters que también habíamos hablado. Y estas cosas que están acá, no las mencioné. Las iba a poner, pero como no me alcanzó el tiempo, no las encontré, entonces no las puedo explicar. Pero ahora, como aparecían acá, estas bolsas que están acá se llaman bolsas de laparoscopía o mochila de laparoscopía. Sirven para dejar las pinzas de laparoscopía. Como son largas, para que no tener que estarle pasando a cada rato las pinzas al instrumentista y el instrumentista al cirujano, las pinzas que va a usar más comúnmente, él las va a poder colocar en esas bolsas para él mismo poder ir tomándolas y dejándolas a medida que las vaya necesitando. Entonces no siempre nos van a estar entregando las pinzas, ¿ya? Como dato aparte. Entonces, ya con los paños puestos, lo que va a hacer el cirujano es realizar la primera incisión que va a ser periumbilical. Esta incisión no es dentro del ombligo, ¿ya? Es alrededor del ombligo, habitualmente por encima, por esta zona que está acá. No sé si ven el cursor. Yo he hecho toda la charla pensando que ven el cursor. Entonces, aquí en esta parte de acá, en el ombligo, sobre el ombligo, va a ser la primera incisión para luego colocar la aguja de Veres que habíamos mencionado para la insuflación. Para empezar a llenar la cavidad abdominal, el abdomen se va a empezar a inflar, va a quedar como un globo, va a quedar como una pelota, así igual que una sandía, así gigante. Se va a expandir y una vez que esté expandido, va a hacer el ingreso con los trócares. ¿Ya? El primer trócar obviamente va a ser el umbilical, va a sacar la aguja de Veres eh, y rápidamente va a tomar el ombligo con una pinza Backus y va a insertar el primer trócar. El primer trocar de 10 también hay que ponerlo con cuidado. No sé si tengo la cámara encendida. A ver, vamos a abrir un trocar al tiro para que podamos ver. Ninguno de estos tiene plástico. Acá tengo un trocar yo. No sé si me ven. Sí, sí se ve. Ya. Acá en este trocar, este no tiene punzón, pero acá adentro va una punta, un punzón que es desmontable, que tiene un pequeño filo, ¿ya? Es como como una hoja de bisturí. Es muy parecido. Entonces, cuando él hace el ingreso, él va a empezar a hacer fuerza, va a empezar a introducir el trocar y tiene que hacerlo con el suficiente cuidado porque si él le pone mucho power, va a hundir la pared abdominal y con la punta del punzón va a perforar el intestino. Y eso es grave. Si eso ocurre, ahí ya se transformó toda la cirugía en otra cosa. Entonces, el primer ingreso siempre va a ser el más riesgoso porque el cirujano va a estar entrando a ciegas. En ocasiones hay algunos cirujanos que en lugar de entrar a ciega, lo que hacen es meter el primer trocar con la cámara puesta, acá en el orificio que se ve ahí, ¿cierto? Ahí introducen la cámara ahí adentro y empiezan a ver por la cámara cómo van avanzando sobre los planos hasta lograr atravesar el peritoneo. Una vez que entran con el primer trocar, el cirujano con la cámara adentro va a poder observar y examinar la cavidad abdominal por dentro. Va a primero a localizar la vesícula, el hígado, para orientarse a dónde están y ver cómo se encuentran las estructuras alrededor. Va a mirar toda la pared abdominal examinando si es que hay alguna otra cosa que sea de relevancia diagnóstica.
Y con ayuda de la cámara va a empezar, va a poder ver desde adentro y desde afuera dónde colocar, dónde es más seguro colocar los siguientes trocas, para no pasar a llevar arterias, qué sé yo, u otros órganos. Entonces, ayudándose con la cámara, a través de la pantalla va a mirar el interior y además por fuera va a palpar con los dedos en donde tiene que realizar las incisiones para colocar los siguientes trocas. A todo esto, la profe nos mostró en la clase una configuración de instalación de trócares, que era esta que está acá, en la foto de la derecha, tenemos en donde dice técnica americana, nos mostró esta configuración de ingreso de trócares, pero esta solamente es para la posición de paciente americana. Cuando tenemos posición de mesa francesa, se utiliza una configuración distinta, ¿ya? Porque la posición del cirujano cambia. Entonces, cuando están en la posición americana, el cirujano se pone a un costado del paciente, mientras que en la francesa se pone por debajo, entre medio de las dos piernas. Entonces, la forma de manipular las pinzas cambia. Entonces, por eso también cambia la configuración en la que se insertan los trócares. Entonces, después de colocados los trócares, vamos a continuar con la posición de la mesa quirúrgica, ya como dijimos, con el brazo extendido. En este caso estamos en una posición americana. El, el cirujano nos va a solicitar la posición, que va a ser un Trendelenburg invertido, ¿cierto? Como habíamos visto anteriormente. Eh, y en algunas ocasiones, algunos cirujanos también van a solicitar una inclinación de la mesa hacia el lado izquierdo, el tilt que le llamaban, ¿ya? Esto nos va a permitir, como ya saben, que los órganos que no están relacionados con la cirugía, que son los intestinos, el estómago, qué sé yo, que están alrededor de la vesícula, porque se acuerdan que en la primera parte que vimos, donde salía la anatomía, estaba súper oculta. Con esta posición, todos esos órganos se van a desplazar y van a dar una mayor visibilidad del área, eh, del área inferior del hígado, para poder manipular mejor la vesícula. Entonces, una vez que tenemos nuestra posición, el doctor o el cirujano va a empezar su cirugía, va a empezar a diseccionar todas las membranas peritoneales que van a estar pegadas a nuestros órganos, las van a empezar a retirar con el uso de las pinzas, con el uso del hook, va a ir mirando, los ayudantes van a tomar la vesícula, la van a levantar un poco con el hígado para que favorecer su visibilidad y hasta lograr descubrir los conductos que nos interesan, que son el conducto cístico, este que está acá, y la arteria cística, esta rojita que está acá. Estos son los dos elementos que nosotros tenemos que identificar para poder realizar la extracción. Entonces, ¿qué va a hacer el médico una vez que los identifique? Va a solicitar su clipera y le va a colocar un par de clips arriba, un par de clips abajo, acá también, un par de clips arriba, un par de clips abajo, y entre medio de esto va va a cortar estos conductos, ¿ya? Entonces, con los clips puestos, esto de acá no va a sangrar hacia acá, la arteria que viene desde el cuerpo tampoco va a sangrar, el- la vesícula no va a poder, no se va a poder derramar bilis de la vesícula ni por este lado ni por el otro, ¿ya? Entonces nos va a permitir hacer una extracción limpia, ¿ya? Pero aquí vamos a tener la vesícula parcialmente suelta, ¿ya? Porque como se acuerdan que les dije que la vesícula estaba pegada al hígado, esta es la mejor imagen que encontré al respecto. Eh, Esto que está acá, esta varilla que se ve aquí, es el hook. El doctor va a pescar el hook, va a ingresar con el hook, y por acá va a empezar a despegar la membrana, o sea, la vesícula. Entre el hígado y la vesícula va a empezar a meter el hook, haciendo coagulación con el electro, va a ir despegándola lentamente, de a poquito, soltándola, hasta que finalmente va a lograr liberar la vesícula por completo. Una vez que la vesícula esté libre, vamos a necesitar de una bolsa. eh, Esta también es una bolsa cuica. ¿Eh? En la clínica llegaron un tiempo y después la sacaron porque también son muy caras. Esta bolsa viene dentro de esta varilla. Aquí está abierta, pero cuando está cerrada, todo esto viene oculto dentro de esta varilla. Entonces el cirujano entra a esta varilla por los trócares, libera la bolsa adentro, con ayuda de las pinzas van a meter la vesícula dentro de la bolsa y la van a extraer.
por el trocar, o sea, por el puerto del ombligo. Si no cuentan con esta bolsa, lo que van a hacer es tomar un guante estéril. Yo no tengo guantes estériles, pero tengo de procedimiento. Toman un guante estéril número 8 que es grande, le amarran los dedos, dejan todos los dedos con un nudo y los cortan, dejan el puro nudo. Entonces después esto lo ingresan dentro por un trocar, meten la vesícula adentro, la agarran con una pinza y la retiran de la misma manera. ¿Ya? Es exactamente lo mismo, pero con un guante, la versión a cuenta. Y después, una vez que están extrayendo la vesícula, la van a sacar por el ombligo. Si la vesícula no logra salir, porque a veces tienen muchos cálculos, o están muy inflamadas, o son anatómicamente muy grandes, porque el paciente tenía una vesícula grande, a veces no alcanzan a salir por el ombligo. Entonces, hay dos opciones que puede usar el cirujano para poder lograr liberarla. La primera, va a abrir la bolsa, como va a lograr sacar parcialmente la bolsa, va a poder abrir la bolsa, que va a estar atascada en el ombligo, va a tomar la pinza Fester, o sea, no, primero va a pedir un par de coger, le va a pedir a los cirujanos que le ayuden a abrir la vesícula, van a abrir y va a poder visualizar los cálculos que están adentro. Entonces ahí con la pinza Fester va a empezar a sacar los cálculos uno por uno y los va a ir dejando en alguno de estos frasquitos de biopsia. Cuando saque los suficientes cálculos, va a poder traccionar la bolsa de nuevo y poder liberar la vesícula y poder por fin sacarla al exterior. Si esto no fuese suficiente, la única opción que queda después de eso es ampliar un poco más la incisión. Agrandar un poquito más la incisión, que no es lo ideal, porque se supone que la gracia de la cirugía es que sea lo más mínimamente traumática, las incisiones sean lo más pequeñas posible, pero si no hay opción, no queda de otro. Hay que agrandar un poco más la incisión del ombligo. Entonces, una vez hecho esto, la pabellonera va a hacer el registro de la biopsia, le va a colocar un nombre, se va a coordinar con la enfermera para poder enviarla al patólogo. Y mientras tanto, nosotros vamos a estar cooperando en lo que es la síntesis, o sea, la sutura de todos los puertos. El doctor lo que va a hacer, una vez que sacó la vesícula, va a retirar los trócares, excepto uno, va a hacer un examen visual rápido para ver si es que hay que irrigar o lavar. Y si es que fuese necesario, va a hacer eso. Va a empezar a tirar suero de irrigación adentro, o lo va a empezar a estirar hasta que esté conforme que quede lo suficientemente limpio. Va a retirar el último trocar, va a comprimir el abdomen para que el CO2, que todavía sigue atrapado adentro, pueda salir por los mismos orificios que todavía quedan abiertos. Una vez que el abdomen vuelve a su tamaño normal, digamos, van a proceder con la sutura del peritoneo y luego de las capas superficiales. Después vamos a hacer las curaciones y el anestesiólogo, va a revertir la anestesia para que el paciente se pueda ir a la sala de recuperación y vamos a tener una cirugía de colecistectomía laparoscópica con éxito. Entonces, a grandes rasgos, eso es la colecistectomía por laparoscopia. ¿Eh? ¿Alguna duda? ¿Algún pero? ¿Algún lo que sea? No, Comentario. buena, Hernán. Te agradezco harto tu tiempo y tu experiencia, Buenísima compadre, la clase. por hacerlo. O sea, bastante claro. Eh, eh, quería confirmar contigo entonces, nunca entran por el ombligo, es por la parte superior hacia la incisión y por ahí ingresan el trocar, no dentro mismo del ombligo. No es dentro del ombligo, es alrededor del ombligo, habitualmente por la parte superior. Es una incisión que se llama Ah, periumbilical, ya. ¿ya? Porque No, el compadre, te ombligo, pasaste. Te sí, no, está pasaste. bien. Lo que pasa es que el ombligo en su interior es como un nudo de cartílagos. Entonces, si tú tratas Claro, de ingresar por el medio del ombligo, te va a costar un montón porque toda esa zona está muy, muy fibrosa. Entonces, no vas a entrar jamás con el bisturí y con el trocar por ese lado. Entonces, lo que se hace es ingresar por un lado o por el lado de arriba, claro. por la parte. Claro, como siempre decían, ingresan por el ombligo, Sí, entonces pues, yo es asumía que común decir eso, literalmente pero ingresaban por ahí, pues. el problema es que genera confusión. No lo Claro. entran directamente por el ombligo. No, Hernán, te agradezco un montón, compadre, así que, no, buena, muy buena Ojalá que les tu haya clase, tu gustado, porque la presentación y verdad también. lo hice con el conocimiento que yo tenía. Traté de usar algunas referencias, pero al final los complementé con la experiencia que me ha tocado a mí
Y lo que más me costó un poco fue tratar de ordenarlo para que ustedes lo tengan claro, porque para que ustedes lo pudieran entender. Así que ojalá que les sirva, porque la idea es que todos entendamos un poco la materia y que sepamos lo que nos estamos metiendo. No, clarísimo, te pasaste. Así que, en todo caso, esto está grabado, ¿ya? Así que, o sea, creo que lo grabé, se supone que lo grabé. Eh, Voy a guardarlo en mi computador y después se los voy a mandar en algún enlace, en alguna cosa, para que lo puedan revisar, lo puedan compartir si quieren. Y también todo lo que yo les expliqué, porque el Power son puras imágenes, ¿ya? Pero yo todo lo que les comentaba al principio, yo todo eso que les hablé lo tengo en un informe de Word. Así que también se los voy a mandar ahí a Lomar o ahí para que los puedan compartir con todos, ¿ya? Para que lo tengan como material de apoyo. Dale, Hernán. Ahí cualquiera que se lo envíe, nosotros lo masificamos, así como lo Sí, hicimos, ¿cachai? sí, ¿No? Y bueno, como digo, gracias por tu tiempo y por tu dedicación, compadre, porque igual es una operación igual simple, pero igual es compleja, ¿eh? sí, usted tiene su ciencia. El error que pueda cometer el cirujano puede quedar una embarrada grande, entre comillas. Claro, sí, pues, entonces es súper delicado. Entonces ahí estamos todos tienen que participar en que la cirugía salga bien, porque de hecho también yo que trabajo en la parte de anestesia, si nosotros no tenemos cuidado con la anestesia y el paciente empieza a hacer fuerza, porque a veces los pacientes empiezan a hacer fuerza aunque no estén despiertos, si nosotros no tenemos cuidado con esa cosa también puede inducir a un error del cirujano. Entonces todos estamos involucrados en que es todo un engranaje, todos tenemos que observar o vigilar nuestra área, que salga todo lo mejor posible para que todo en conjunto al final salga bien, porque el error de uno puede inducir al error de otro. Así que eso pues chiquillos, Ya, pues, Hernán, muchas gracias. ¿ya? Gracias, compañero, te pasaste. ¿Ya? Así que ahí lo voy a guardar por acá. Bueno, No todo, sé la dónde verdad, se para la grabación. mucho más claro. ¿Quedaron bien? Sí, muchas gracias, te pasaste. Ya, súper. Muchas gracias a ustedes Gracias, Hernán, por tu tiempo. por interesarse también. Chao, compadre, que tenga buena tarde. Igualmente, chiquillos, Sí, buenas cuídense. tardes, gracias. Disfruta lo que queda el día domingo. Listo, nos vemos. Cuídate.